Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en una nueva edición de Sobremesa Constitucional, conversando temas importantes respecto de la Convención Constitucional y el texto que nos propuso que tendremos que todos votar el día domingo 4 de septiembre. Hoy día con un gran invitado, nuestro panel siempre atento y analizando las diversas temáticas, lo aprobado, las discusiones y las implicancias que tiene esto sobre nuestro país. Así que quédate con nosotros hoy día en Sobremesa Constitucional, Plurinacionalidad y Estado de Derecho. Estaremos conversando, escríbenos y quédate con nosotros. Y aquí estamos entonces en Sobremesa Constitucional en un tremendo programa el día de hoy, así que esperamos poder de ser grata compañía porque nos interesa, como lo hemos dicho tantas oportunidades, analizar, ¿verdad?, el texto propuesto por la Convención, sus implicancias, sus alcances, ¿verdad?, las interpretaciones varias que se han hecho y bueno, estamos con un tremendo invitado el día de hoy, además de nuestro panelista Marcelo Muñoz. ¿Cómo estás, Marcelo? Gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás, Benjamín? ¿Cómo estás? Mi invitado te lo va a presentar. Sí. Muy contento de poder estar aquí nuevamente conversando, informando, debatiendo, más que todo llegando a una visión para que la gente pueda entender la propuesta y también pueda votar informado. Así es, y hoy día estamos con un tremendo invitado, además que fue protagonista de la convención, expresidente de la Democracia Cristiana también, ex diputado, ex seremi. Bueno, ¿cómo estás, Fachaín? Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Benjamín. Marcelo, un gusto estar acá y saludar, por cierto, a todos los televidentes. Feliz de poder compartir con ustedes esta sobremesa. Así es. Bueno, aquí con un café, hace un poquito de frío, vamos a estar conversando un tema que ya lo introdujimos, sobre la plurinacionalidad. ¿Qué es este concepto de la plurinacionalidad que aparece tantas veces en el texto borrador de la nueva Constitución? ¿Qué implicancias tiene? ¿Dónde podemos encontrar un símil en otras constituciones? Déjeme contarle que hay dos países en Latinoamérica que contemplan este concepto, ¿verdad? La Carta Magna Boliviana, que la fijó el 2009, y el Ecuador en la Constitución del 2008. Pero aún así sigue siendo un concepto que genera cierta confusión en la opinión pública, porque no existe una única definición de plurinacionalidad, ni tampoco una versión única de los alcances o implicancias que tiene. Yo me atrevería a decir que es más bien un concepto aún laxo o en desarrollo respecto a qué realmente es la plurinacionalidad y además cómo está concebida en el texto borrador de la nueva Constitución. Solamente como un punto, la ex convencional Elisa Lonconi, expresidenta también de la Convención, define al Estado plurinacional como la transformación del Estado monocultural y unitario con un nuevo mandato que redistribuya las riquezas en igualdad de derechos sociales, políticos y de paridad, que reconozca los derechos colectivos de las 9 naciones originarias y del pueblo afrodescendiente, territorio, lengua, cultura y conocimientos, identidad, derechos políticos a la autonomía, la autodeterminación y a la consulta indígena. Así lo define Elisa Lonconi. Fuad, ¿qué es la plurinacionalidad? Este concepto que tantas veces aparece en el texto borrador. Lo primero que quiero señalar que no solo tuve la posibilidad de ser protagonista del trabajo de la Convención, sino que además de haber impulsado este proceso constituyente. Yo soy de los que cree que Chile necesita una nueva Constitución, por eso que impulsé el acuerdo del 15 de noviembre. La primera firma que está ahí es la mía en ese acuerdo. La primera firma que aparece en su documento es la mía como entonces presidente de la Democracia Cristiana. Y me hubiese encantado ser protagonista de un proceso exitoso, ¿no es cierto? Pero a pesar de que yo reconozco cosas buenas que están en los titulares, sobre todo del texto, cuando uno ve el catálogo de derechos, bueno, maravilloso. Sin embargo, lamentablemente este texto constitucional se encarga de hacer que todo lo bueno sea imposible, que sea una ilusión. Y tú leías algunos países que tienen, por ejemplo, el tema de la plurinacionalidad, pero esos mismos países y parte de la tradición de lo que se llama el constitucionalismo, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, garantiza muchos derechos sociales, porque la gente vive pobremente. ¿Por qué? Porque la inestabilidad política, porque la falta de condiciones para tener desarrollo económico sostenible ambientalmente, ¿no es cierto?, hace que los derechos sociales no se puedan gozar. Y yo creo que entonces tiene esta Constitución, por así decirlo, un pecado original, ¿ah?, que dinamita el sistema de justicia, que tiene un sistema político contradictorio, lo único que garantiza es una crisis política permanente. Tenemos un sistema político de Camerún, no hay otro país que tenga un sistema político como el que vamos a tener en el texto constitucional,
y tiene algo que tú planteas, una enorme incertidumbre jurídica, porque así como plurinacionalidad está lleno de conceptos que no están definidos, que son tremendamente ambiguos, laxos, una enorme cantidad de conceptos que están ahí, ¿no es cierto?, y que no se definen y que por lo tanto hay que definir el legislador, la jurisprudencia. Y por lo tanto, la experiencia es que plurinacionalidad puede ser una declaración que reconozca que efectivamente dentro de un mismo Estado conviven pueblos que tienen una historia, un nivel de organización, cosmovisión, cultura, lengua. En lo que podríamos estar de acuerdo en absolutamente, esencia, claro, todos de acuerdo, y que se reconozca una realidad que existe, ¿no es cierto? Sí. Y de alguna manera, también cuando uno ve en otros países lo que ocurre con el reconocimiento de la plurinacionalidad, tiene que ver con una forma de evitar los procesos de cesación, es decir, de independencia de los países. Entonces, entre un mismo Estado se reconoce que existen diversos grupos que tienen ciertos elementos en común y que podrían considerarse una nación. Yo en eso no tengo ningún problema. Yo lo quiero decir, no tengo problema en que se reconozca la plurinacionalidad como el reconocimiento que existen pueblos originarios que son anteriores al Estado, que tienen no solo una cultura común, sino que tienen una cosmovisión, una lengua, cierto nivel de organización. Todos los que están ahí enumerados son pueblos o son naciones, bueno, algunos fueron, y hoy día tenemos descendientes de eso, pero por ejemplo, tenemos los changos. Hoy día los changos están reconocidos como pueblos, cierto, pero podríamos hablar que una nación, cuando en realidad lo que tenemos son más bien descendientes. Había un representante de los changos en la convención y fueron al menos 3 organizaciones de changos a la Comisión de Reglamento simplemente a decirnos que el chango que estaba ahí no era chango. Bueno, lo mismo ocurre con otros pueblos que uno dice, bueno, existieron, probablemente fueron pueblos, naciones, pero hoy día hay descendientes de ellos. Y lo que se les da es un nivel de desarrollo que a mi juicio es ahí donde está el problema. Entonces yo no tengo un problema con la plurinacionalidad, sino que tengo un problema con enumerar a todos los que hoy día son pueblos originarios como naciones, y tengo un problema en la extensión que esto tiene. Por ejemplo, es cierto que se dice que Chile es un Estado unitario y un territorio único e indivisible, pero lo que hace a continuación la propia Constitución es dejar eso sin efecto. Claro, hay una contradicción. Contradicción total. Por ejemplo, yo soy de la Araucanía. Fui 8 años diputado de la Araucanía. Mi mamá es Valenzuela Loncorá. No naciste en Curacautín. O sea, nací circunstancialmente en Temuco, pero soy de Curacautín. Sí. Nunca en una comunidad mapuche alguien me dijo, mire, don Fat, nosotros queremos tener un sistema de justicia propio. Nunca. Eso es una invención total. Yo voté a favor del pluralismo jurídico, que es otra cosa. El pluralismo jurídico es que en un mismo sistema de justicia, tú podrías tener un nivel de pluralismo jurídico con sistema de justicia propio, pero también el pluralismo jurídico podría ser un mismo sistema de justicia donde al momento de resolver un caso se consideren aquellos elementos culturales de la tradición de un determinado pueblo. Perfecto. Pero crear un sistemas de justicia propios para los pueblos originarios en plano de igualdad, como dice la Constitución, dice en plano de igualdad. Entonces cuando dice no, pero la ley puede limitar para que no conozcan materias penales, es mentira. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, cuando hay un conflicto de relevancia jurídica entre una persona de un pueblo o nación determinada con otro que no lo es? ¿Se va a poder someter ese asunto a un conocimiento del sistema de justicia de la persona, de la parte que pertenece a ese pueblo, y por lo tanto el que no pertenece se va a tener que someter ahí? De hecho, Fat, corrígeme si estoy en un error, pero cuando hablamos de los sistemas de justicia, y por lo que podemos entender en el texto borrador, o sea, no estamos hablando que va a haber un sistema nacional para los chilenos y uno para los pueblos originarios. Podrían haber tantos 11 que se consagran en la Constitución, más otros que podría contemplar la ley. O sea, ¿podríamos tener más de 11, 12 sistemas distintos de justicia? Por supuesto, sistemas de justicia. Cuando se habla de sistemas de justicia no solo se habla de normas, claro, sino que se habla de tribunales, de autoridades que puedan resolver, de toda la estructura, y no está claro. Por ejemplo, nosotros presentamos indicaciones que se perdieron siempre, que solo se pueda someter al conocimiento de un sistema de justicia a las personas de la misma etnia, o pueblo o nación. Se perdió, ahí está la historia de la ley. Claro. Que exista el derecho a opción, si es que alguien pertenece a un determinado pueblo o nación indígena, que pueda optar o se meta al sistema de ese pueblo o nación o al sistema ordinario, digamos, claro, común. Se perdió. Dijimos, excluyamos todas las materias penales. Se perdió. Lo único que logramos ganar es que la Corte Suprema pueda revisar los fallos, pero tal como está, lo único que va a poder revisar es si esos fallos o no
vulneran derechos fundamentales que estén consagrados en la Constitución de los tratados internacionales. Es lo único que va Wow. a poder revisar. Entonces creo yo que esto de tener sistemas jurídicos propios, autonomías territoriales propias, con libre determinación, autogobierno, autogestión sobre no tierras, territorios Claro. indígenas, Que no están, no claro, están definidos. además, Otro concepto vago, ¿cuáles son los territorios indígenas? O sea, podría ser cualquiera ahí en cualquier lugar del país. Cuando yo le preguntaba a un colega convencional, le preguntaba, pero dime tú cuáles son. Yo no tengo ningún problema en la norma de restitución de tierras. Pero cuando hablamos de territorio, defíneme cuáles son los territorios. Me decía, bueno, hasta donde más podamos, pues Peña. Y me decía, bueno, yo decía, bueno, entonces, la verdad es que el nivel de Biobío y Araucanía incertidumbre, completa. la Machi Rinconado, cuando le preguntaron cuántas hectáreas más o menos creía, dijo, Bueno, no, lo dijo, no estamos hablando de hectáreas, dijo, todo Gualmapu de norte a sur, de este a oeste, o sea, del Atlántico hasta el Pacífico. Bueno, entonces creo yo que aquí tenemos un problema que esto lo único que nos va a generar, además, porque es tan laxo esto, ¿ya? Y hay una verdadera invención, porque yo la verdad, hay pueblos indígenas que tienen ciertos mecanismos de resolución de controversia, entiendo los aymaras en materia de agua, etcétera. Yo, perfecto, reconozcámoslo, pero reconocer que tengan derecho a tener su propio sistema jurídico, eso a mí me parece extremadamente grave, peligroso, pero además es una invención, no tiene que ver con nuestra realidad. Claro. ¿Ya? No tiene que ver con la realidad. En otros países sí existe, entonces copiamos, cortamos y pegamos de otras constituciones. Lo que yo he dicho, yo no tengo problema con la plurinacionalidad, pero cómo se aterriza, se expande, se desarrolla la plurinacionalidad, va más allá de lo que ocurre en Bolivia, que Sí. también es plurinacional, donde el 60% de claro. la población es indígena. Sí, tiene un sentido mucho más relevante. O sea, en Chile estamos hablando de 10, 12 o hasta 13%, no más allá de eso. Marcelo, tú querías... Sí, no, yo quería hacer el nexo con lo que hablamos en el primer programa, sistema político. Lo que pasa es que de una u otra manera, cuando entramos al concepto que es un concepto que no está tan desarrollado en lo teórico, y desde el punto de vista de la academia pone en tensión, ¿no es cierto?, toda la teoría en la plurinacionalidad, porque en la práctica siempre se concibe el Estado y uno de los elementos del Estado básico es la nación, pero la nación casi única, y ahora se entiende, ¿no es cierto?, siempre reconociendo la costumbre, la historia, el lenguaje, pero hoy día se habla de varias naciones, al hablar de plurinacionalidad de varias naciones, y eso pone en tensión teóricamente, ¿no es cierto?, el concepto propio de Estado como tal. Ahora, en ese sentido... O sea, vamos a tener, perdón, el Estado chileno, pero no la nación chilena. Exacto. Y eso, Claro. y eso pone en tensión teóricamente, y quiero hablar lo teórico para luego pasar a lo práctico, desde el sentido de la unidad del Estado como tal. Y lo que decías tú muy bien, de que hoy día también no solamente segmentamos las naciones y que las naciones tienen territorios y sistemas propios. Y es ahí donde se echa por tierra el concepto de Estado unitario también. Y libre determinación y autogobierno. Exactamente, porque ni siquiera hemos ahondado en la parte territorial, que un poco lo señalaba. Yo solamente quiero hacer ese link que desde el punto de vista ya conceptual es complejo, y luego tiene una segunda derivada que desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la implementación de lo que establece la Constitución, también tiene niveles de complejidad, porque hay cosas que no se establecen claramente y que se dejan ahí un poco en el aire, y que eso, que de una u otra manera, cuando tú dices 70 veces Sí, se eso- nombra la palabra indígena en la Constitución, y 30 y algo, si no me equivoco, 35 o 37 veces los chilenos, te estás diciendo, bueno, hay una tendencia en el texto constitucional al reconocimiento, que todos estamos de acuerdo con la reivindicación, pero yo quiero hacer solo un punto desde el primer punto desde el punto de vista teórico. Pone en tensión los conceptos ya conocidos y lo que hemos vivido. Y luego, en su implementación, se complejiza aún más la situación, porque al tener muchas naciones Sí. dentro de un territorio, dentro de una conceptualización de Estado, donde hablábamos de sistema político, donde decimos se distribuye el poder con la institucionalidad, con la participación de los ciudadanos, esto se complejiza más. Claro. Yo no digo que sea imposible de llevar a cabo, pero hay que revisar Pero el casi cómo, Sí. Oye, Oye, y cuáles son los alcances y las Marcelo, implicancias que tú esto tiene. lo decías recién, Fuad. Más de 70 veces en el texto borrador aparece la palabra indígena. Y la palabra chileno aparece solo 27 veces. Podría ser un dato de la causa. ¿Tiene una visión indigenista esta propuesta? Sí, yo a ver, creo que también tiene que ver con un problema que está, yo diría, a lo largo de todo el texto constitucional, que es bastante pendular el efecto que se genera, y
refundacional. ¿Por qué? Y lo dice Fernando Hacha en el diario El País, dice que efectivamente esto es refundacional, que se quiere como crear un nuevo Chile, un Chile distinto, que no tiene que ver con la realidad ni con nuestra tradición. Hace 8 años. Entonces, yo sinceramente creo que, y es pendular, porque, claro, el problema de esta constitución del 80 es que no está en ninguna parte, no están mencionados los pueblos originarios. Claro. ¿Ya? No están reconocidos. Que es un gran problema también. Ese es un tremendo problema. Entonces, y durante mucho tiempo hubo una especie de dique de contención para poder avanzar hacia eso. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que nos pasamos para el otro lado. Y eso pasa en un conjunto de normas, ¿ya? Donde probablemente la resistencia a los cambios de un sector político de la derecha, fundamentalmente, ya hizo que, como ocurre habitualmente, si tú pones un mundo de contención en un curso de agua, claro, va a evitar que pase el agua, pero en algún momento va a colapsar ese muro de contención y esa agua va a arrasar con todo, con lo bueno y con lo malo. Y yo creo que aquí nos pasa lo mismo. ¿Ah? Esta constitución arrasa con lo bueno y con lo malo. Sí. ¿Ya? Y yo creo que lo que la gente quería era una constitución de vanguardia, una constitución moderna, mucho más inclusiva, yo diría de evolución, es decir, que nos permita fortalecer lo bueno y corregir lo malo. Y no de refundación. Sí. Y creo que, obviamente, yo estoy de acuerdo no solo con el reconocimiento de los pueblos originarios, no tengo problema, en principio, con el tema de la plurinacionalidad, pero tal como se desarrolla en el texto, para hablarlo en simple, nos pasamos 20 pueblos, digamos. 20 pueblos porque los extralimitamos. Por ejemplo, yo soy partidario de los escaños reservados. ¿Ya? Pero aquí lo hicieron a todos los niveles. Concejales, asambleas regionales o que son los core actuales, ¿ya? En función de simplemente del porcentaje que se autoidentifique con un pueblo. Ahí hay un punto, y qué bueno que lo tocaste, porque ¿qué es la autoidentificación? O sea, uno lo puede entender, pero en el fondo yo he conversado con varias personas que dicen, o sea, ¿cuál es la referencia que tenemos? ¿Sus ancestros, sus apellidos? No. ¿Cómo se define la autoidentificación? Que ha ido creciendo, ojo, en los últimos años ha ido creciendo, no a grandes pasos, pero ha ido creciendo lentamente y hay una duda razonable. La autoidentificación es que una persona se siente identificado con un pueblo aunque no tenga ningún tipo de vínculo sanguíneo ni mucho menos. O sea, hoy día, si de llegarse a aprobar este texto borrador de la nueva Constitución, que por cierto que incentiva incentiva a autoidentificarse con un pueblo originario porque tiene muchos derechos, garantías y beneficios que no tenemos los que no tenemos ninguna... Yo debo decir que es un principio que está de un origen también en ciertos instrumentos internacionales, ¿ya? Que no son tratados, ¿ya? Pero que son instrumentos y que en definitiva, uno de los problemas que tiene nuestra Constitución también, de lo que no se habla, porque entre tantos problemas que tiene, es que transforma como fuente del derecho interno no solo los tratados internacionales, que están muy bien, porque ahí firma el presidente, ratifica el Congreso, se incorpora. Y siempre sino que, exactamente, sino que se incorporan los instrumentos. ¿Qué es lo que son instrumentos? Meras declaraciones. Yo puedo no suscribirla a un país. Hagámoslo un poquito más en fácil. Están los tratados internacionales. Los tratados, que es como un contrato. ¿Sí? Donde el Estado dice, estoy de acuerdo con este contrato, obviamente lo vincula, pero acá no. Hay una firma del presidente de la República y lo ratifica el Congreso. Acá no, acá los instrumentos. ¿Qué es lo que son los instrumentos? Pueden ser declaraciones, que es una declaración, que no se tiene que ratificar, ni suscribir, ni firmar. Exacto, que no están vigentes, que Chile no está suscrito, ni están ratificados. Por supuesto. O también pueden haber recomendaciones. Un burócrata de Naciones Unidas dice, mire, yo creo que acá hay que hacer tal cosa. O sea, opiniones. Y genera un informe, y eso es un instrumento internacional, ¿ya? Y resulta que ese instrumento internacional va a ser como una ley para nosotros, algo que ni siquiera hemos discutido ni en nuestro Congreso, ni con de cara a la sociedad. Entonces, realmente esto es muy complejo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que efectivamente tenemos una participación política garantizada a través de escaños, con una extensión que a mí me parece que nunca se discutió realmente en las discusiones que habían de las consultas indígenas, etcétera, siempre en el Congreso. Yo fui autor de un proyecto de ley de escaño reservado en el Congreso, pero que sea razonable. ¿Qué es lo que se plantea acá? Se dice, mire,
si el porcentaje de la población que se autoidentifique con pueblo originario es, por ejemplo, el 15% del país, tienen garantizado 15% del Congreso de los Diputados y Diputadas, 15% de la Cámara de las Regiones. Si el 20% de una comuna, el 20%, si el 30% de una región, 30%, garantizado. Aunque, ¿y cómo se eligen? Se vota en un padrón especial, que se conforma por todas las personas que pertenezcan o que se autoidentifiquen con ese pueblo o nación. Pero resulta que ocurre es que el padrón nacional es del 15%. Perfecto, van a elegir el 15% de representantes, pero vota el 3% en ese padrón. El resto no vota en el padrón. ¿Qué ocurrió en la elección de... Yo saqué, en la Araucanía, yo no iba por los escaños reservados, pero saqué mucho más votos porcentuales en las comunas de alta población mapuche que las personas que iban por los escaños reservados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se genera una distorsión total. Yo digo, perfecto, escaños reservados, pero en función a la participación electoral en el padrón indígena. Porque si no se mete la mano en la urna. Claro, se mete la mano en la urna y hay una distorsión, porque si no, el 3% va a tener un 15% de la representación. Eso es una distorsión total. Y perdón, con la posibilidad de ahora de ser más. Y con el incentivo hoy día es como el 12. Yo por eso hablo del 15, porque hablo hoy día es 10, 12 y podría llegar a ser 15. Entonces, yo estoy de acuerdo con los escaños reservados, estoy de acuerdo. Pero en proporción a el porcentaje de participación del padrón, ¿no es cierto?, que corresponde. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, a mi juicio, eso lo único que hace es que nos divide más, pues. Cuando una constitución nos tiene que unir. Unir en la diversidad, por cierto, unir reconociendo que existen pueblos con cultura, con movilización, perfecto. Pero de ahí a dividirnos con sistemas jurídicos propios, con territorios autónomos distintos para los pueblos originarios, con libre determinación, con autogobierno, con escaños reservados en función a quienes se autoidentifiquen, no quienes participan, con una norma de recuperación territorial amplísima que, claro, bueno, en Nueva Zelanda existe, es cierto, para resolver el tema de los maorí, pero se le olvida un pequeño detalle, que en Nueva Zelanda se estableció un tribunal que resolvía. Entonces usted, comunidad o pueblo, se mira, aquí nosotros estamos demandando la recuperación de tal tierra o territorio, porque efectivamente nos pertenecía, lo perdimos, somos tantos. Y el tribunal ponderaba todos los antecedentes y decía, bueno, usted tiene derecho a que se le devuelva tal número de hectáreas, más o menos en determinadas áreas, y en tanto plazo, y para tantas personas. Y ahí se acotaba y después no podía volver a levantar la demanda, pero había un órgano jurisdiccional. Acá no hay un órgano jurisdiccional, es un órgano político. Se crea una comisión política que va a tener que definir eso. Y los órganos políticos son esencialmente presionables, pues. ¿Ya? ¿Cuál es el incentivo entonces a la presión? ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta qué generación? ¿Ya? Nada de eso está claro. ¿Quién es el titular del derecho? No está claro quién es el titular del derecho. Entonces, sinceramente, se genera una expectativa de recuperación de tierras y territorios tan amplia, tan vaga, que va a quedar en manos de una institucionalidad política, no judicial como es un tribunal, que a mí me parece que va a generar un problema de mayor conflictividad, de mayor tensión. Si ustedes me dicen hay que generar un mecanismo para poder avanzar en la restitución de tierras, como lo dice ya la ley 19.253, yo no tengo ningún problema. Pero esto es hablar de un concepto distinto que es territorio, a través de una comisión política, no un tribunal, con la posibilidad de expropiar, porque aquí está también el tema. Lo que va a hacer es que incluso mucha gente, que a mí ya está pasando, incluso pequeños campesinos de asignatarios de la reforma agraria, que hoy día le están diciendo vayan buscándose dónde ir, porque esto va a ser para nosotros ahora. Sí, bueno, es interesante eso. Estamos en Sobremesa Constitucional el día de hoy, conversando sobre plurinacionalidad, sus alcances, ¿verdad? Con interesante invitado, Fat Chain, ex convencional, junto también a Marcelo Muñoz. Pueden escribirnos, pueden hacer también algunas consultas, sus comentarios, pueden escribirnos ahí con el hashtag Sobremesa Constitucional. Escríbanos para poder estar, ¿verdad?, conversando, y esperamos poder ser este aporte al entendimiento de lo que dice las normas, ¿verdad?, y sus alcances y sus implicancias. Yo quisiera avanzar un poco, Fat, Marcelo, respecto de algo que se ha debatido bastante en semanas anteriores, respecto de el veto que podrían tener o no, ¿verdad?, los pueblos originarios respecto de cambios constitucionales, bueno, respecto de muchas cosas, pero específicamente de algo que se ha venido hablando mucho, que es la eventual, quiero decir que ya se instaló de alguna manera,
el rechazo para mejorar o para reformar, o el apruebo para mejorar. De alguna forma hay un reconocimiento implícito que el texto es deficiente, lo voy a decir desde ese punto de vista. Y algunos han resaltado que es pensar en un posible engaño el apruebo para mejorar, porque está sujeto al consentimiento de los pueblos originarios. Yo quiero leer aquí el artículo 191, que es quizás el inciso segundo, que dice: los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten sus derechos reconocidos en esta Constitución. ¿Existe poder de veto hoy día en el texto respecto de posibles modificaciones o reformas constitucionales? O sea, existe poder de veto. Yo creo que eso está claro. Yo lo denuncié en el mes de febrero, cuando se aprobó. Esta fue la primera votación en el Pleno, esto se aprobó. De las pocas normas que pasaron, esta debe haber sido de las primeras 3, 4 normas que pasaron al proyecto de texto constitucional, porque estaba en el artículo 7º, recuerdo perfectamente, de ese informe de la Comisión de Forma de Estado, el artículo 7º, que fue, y varios se rechazaron, por lo tanto, de Estado, las primeras normas que se aprobaron y que estaban en la propuesta de texto constitucional. Y sinceramente, creo que es una mala norma, porque cambia completamente el estándar internacional que está en el convenio 169, que es el de la consulta, que tiene que aplicarse de buena fe. No, cuéntanos un poquito de eso. Lo que dice el convenio 169, que aquí hay una obligación de consulta. De la Organización Internacional del Trabajo, sí, que está ratificado por Chile y se encuentra vigente, deber de consulta de buena fe de cara a buscar un consentimiento. O sea, que tiene que buscar el consentimiento de buena fe a través de las instituciones representativas. Pero bueno, si no se logra ese consentimiento, bueno, se cumple con la consulta, ¿ya? Y por lo tanto se generan acuerdos, etcétera. Pero el deber es de consultar, no de consentimiento, porque si no hay consentimiento no se podría tomar una medida legislativa, administrativa, un proyecto, etcétera. Acá se cambia la consulta por el consentimiento. Y la norma es muy clara, dice, en todos aquellos asuntos o materias que afecten derechos consagrados en esta Constitución. O sea, es muy amplia. Hay un argumento que se ha dado, que es un argumento que los condicionantes de la geografía, digamos, de la Constitución, que es donde está ubicada la norma, y está ubicada en los mecanismos de participación de las entidades territoriales. Entonces dice, mire, no tendría alcance constitucional. La verdad es que esto tiene que ver simplemente con este derecho a consentimiento cuando se trate de materias relacionadas con las entidades territoriales. Pero eso es una interpretación. ¿Y quién va a tener que interpretar eso? La Corte Constitucional, ¿no? O sea, porque por otro lado el texto es claro, pero dice no, pero es que la ubicación de la norma, y por otro lado está la norma de consulta. Entonces yo creo que nadie te puede decir a ciencia cierta cuál va a ser el sentido de alcance de eso. De que existe un veto en determinadas, en todas las materias que afecten... Por ejemplo, el plano regulador a nivel comunal. Eso de todas maneras, pero no solo eso. Si es que hay una reforma constitucional que de alguna manera afecte los derechos de pueblos o naciones indígenas en el territorio, se requeriría consentimiento. Por ejemplo, si los sistemas jurídicos propios tienen que ver con dentro de los territorios indígenas autónomos, ese cambio al sistema, cualquier cambio al sistema de justicia propio que se reconoce, requerirá consentimiento. Por ejemplo, si queremos ver el tema de la libre determinación o el autogobierno, ¿ya?, que es en los territorios indígenas, bueno, eso va a requerir consentimiento. Si se quiere modificar la regla amplia de recuperación de tierras y territorios, a mi juicio sí va a requerir consentimiento. En cambio, otros, esta es una interpretación mía, que es una interpretación, yo diría, restrictiva, ¿no es cierto? En cambio, si tú quieres ver escaños reservados en Congreso de Diputados y Diputadas, bueno, ahí podríamos decir se requiere consulta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tiene que ver con lo territorial. Pero lo que quiero reafirmar es que, de cualquier modo, una reforma al nuevo texto constitucional va a tener dos problemas. Uno, de legitimidad, cómo tú cambias un texto recién aprobado. Claro. Y en segundo lugar, porque los 4/7 es una gran mentira, porque la inmensa mayoría de las materias están protegidas por referéndum o por 2/3, que son sistema político, Congreso, forma de Estado, principios, derechos fundamentales, medio ambiente, las materias más relevantes. Todas las materias más relevantes. Todo lo más relevante está protegido. Entonces, va a ser 4/7 más referéndum por cada norma, o 2/3, y además
siempre consulta indígena en la medida legislativa, y en los casos en que pueda afectar derechos consagrados de la Constitución en el territorio, que son muchos casos, consentimiento. Entonces yo quiero decir con mucha responsabilidad, ese es un camino imposible, ¿ya? Imposible. Y como tú bien dices, todos reconocen que esta Constitución texto es malo, ¿ya? Lo único que están conformes, que dicen yo no me creo esto del aprobar para reformar, el Partido Comunista, que ha dicho que no hay que hacerle cambio. El Partido Comunista está feliz con este texto, porque claro, fueron los grandes influenciadores en esto, fueron... Que dicho sea de paso, llama mucho la atención, y lo hemos comentado en otros programas, fueron los grandes ausentes del acuerdo de noviembre del 2019, o sea, es bien contradictorio. Hay que reconocerle esa habilidad, digamos, que los que no estuvieron por la vía institucional para hacer los cambios se tomaron el proceso constituyente organizando todos estos grupos que eran supuestamente independientes, ¿ya? Y que en el fondo llegaron a conducir el proceso constituyente, y ahí está, digamos, esta línea claramente, digamos, del Partido Comunista. Yo por lo menos creo que hay que rechazar, pero no estoy dispuesto a rechazar para reformar una constitución que está muerta como la del 80, sino que yo creo que hay que rechazar para tener una buena nueva constitución, ya para una mejor. ¿Y qué es lo que yo diría? Tomar lo mejor de la de Bachelet, que tuvo una enorme participación, casi 400.000 personas participaron en los encuentros convocados, los cabildos, y lo mejor de este texto, que tiene cosas buenas. El catálogo de derechos en general es muy bueno. El problema que tiene es que esos derechos, con todo lo demás que implica este texto constitucional, son una mentira. Yo he hablado de una cosa más fuerte todavía y me hago responsable. Yo cuando chico me gustaba harto pescar en la Araucanía. Y los derechos sociales terminan siendo una carnada para que la gente la muerda y nos arrastre a un sistema totalitario que nos va a llevar a perder la democracia. Sí, ahí hay un punto, porque tú has hablado y hemos hablado todo este rato, y lo partimos en el primer programa, sistema político, lo vuelvo a vincular, porque en la práctica tiene que ver con equilibrios de poderes. Pareciera que se establece un grupo privilegiado, por eso que no es menor la cantidad de veces que se cita. O sea, cuando uno empieza a analizar, y hay análisis en semiótica, ¿no es cierto? Y uno puede decir, oye, ¿por qué sale tantas veces esta palabra? Es porque hay una inclinación claramente a favorecer a ese concepto, a esa persona o a ese grupo de personas que se establece ahí. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué nos interesa también? Gobernabilidad, estabilidad. Cuando tú dices autonomía territorial, que se le da, autonomía política, de una u otra forma, la autodeterminación en el gobierno que se le da, incorporamos justicia también propia. ¿Qué estamos incorporando? Estamos haciendo otro sistema. Se habla también de... Entonces, estamos haciendo otro sistema que ya no sería solo nación, porque ya no están las costumbres, no está el lenguaje, no está la historia. Estamos incorporando elementos que tienen que ver con los elementos del Estado. Entonces, a mí lo que me llama la atención, y yo no sé si ahí en la discusión salió de una u otra manera en la interna, porque estamos de acuerdo que se reconocen las naciones, pero cuando le entregamos estos elementos, estamos entregando elementos de Estado, de decisión, le estamos entregando territorio, estamos entregando... y eso sí que supera la teoría, que no puede haber un Estado dentro de otro Estado en la práctica. Entonces, cuando entregamos esta cantidad, cuando tú dices que nos pasamos 20 pueblos, esta cantidad que no son solamente instrumentos, sino que son consagrados como derechos y que se tienen que seguir desarrollando, en la práctica pareciera que se crearon estados dentro de otro estado. Y eso, en términos de estabilidad, y no solo de implementación, genera muchas fricciones. Yo creo que, y ahí está la pregunta, tú que estuviste adentro, incluso cuando uno escucha a convencionales que son de los pueblos originarios, uno puede interpretar lo que dicen, ¿no es cierto? Yo he escuchado a dos que dicen, no, si el tema de la justicia es a nivel local. El tema del consentimiento no es a lo constitucional. Está claro que para el nivel local, pero no está tan claro en el texto, y en el día de mañana en la implementación esa reivindicación puede decir, no, esto es constitucional. Entonces, la pregunta es, hoy día, ¿tú crees que esto coloca en tensión muy fuerte lo que nosotros todos queremos, ¿no es cierto?, es que nuestro país se desarrolle de la mejor manera, como todos queremos, ¿no es cierto? En el plebiscito pero pone muy fuerte en tensión esta relación de los pueblos originarios con el Estado. Yo quiero ser muy claro. Esta Constitución tenía que unirnos, reencontrarnos, y nos divide mucho más. Era la gran oportunidad. Esta Constitución, ¿no es cierto?, era el momento de poder realmente tener un nuevo pacto
con nuestros pueblos originarios y lo que va a hacer es generar nuevas tensiones. Entonces, en vez de ayudar a resolver los conflictos que hoy día existen, que creo que es una gran oportunidad, va a multiplicarlos y profundizarlos. Y esta Constitución, que nos tenía que garantizar una mejor democracia, más participativa, lo que va a hacer es garantizar una ingobernabilidad por el sistema político contradictorio que tiene, por la desintegración territorial del Estado y por esta división que genera este concepto de plurinacionalidad en la manera en que se desarrolla en el texto constitucional. Eso va a hacer que Chile sea completamente ingobernable. Un país sin gobernabilidad no tiene ninguna posibilidad de ofrecerle a sus ciudadanos prosperidad. Y sin prosperidad los derechos sociales son una gran mentira. Insisto, los invito, está lleno de países pobres con constituciones que le prometen los mejores derechos sociales y la gente vive, pero de manera tremendamente precaria e indigna. En cambio, hay países desarrollados que las constituciones no garantizan derechos sociales, ¿ya? Sin embargo, ¿ya? La gobernabilidad democrática, el sistema político robusto y una economía que funciona, lo que hace es que tengamos estado de bienestar y los ciudadanos tengan derechos sociales garantizados. Entonces, no porque está en la Constitución, ¿ya? La gente va a resolver sus problemas de salud, de vivienda, de pensión. No, hay que crear un sistema que permita que eso ocurra. Y lo que hace esta Constitución es que te promete derechos sociales como en Finlandia, ¿ya? Pero te pone el sistema político de Camerún, como dije, la plurinacionalidad de Bolivia y una desintegración del Poder Judicial y una forma de Estado también totalmente desintegrada en autonomías sobre autonomías que van a hacer que esto sea ingobernable. Y por lo tanto, los derechos sociales van a ser un espejismo, ¿ya? Y les aseguro que nuestro país, con la nueva Constitución, va a ser no solo más ingobernable, sino que va a ser más pobre y más inseguro, porque además le amarramos las manos al Estado en materia de seguridad. Otra cuestión pendular, es cierto, había que dejar atrás una doctrina que está en la Constitución del 80, que es la doctrina de la seguridad nacional. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero de ahí a todo lo que hicimos en materia, no solo eliminar el estado de excepción de emergencia, sino que sacar a carabineros del capítulo de las policías. Se habla simplemente de las policías que tienen que ser no militarizadas y por ante el día de mañana, por una ley simple, va a poder eliminar a carabineros y transformarlo en cualquier cosa. Cuando tú estableces que, por ejemplo, van a poder votar todas las personas independientemente de la condena que tengan. Yo le quiero decir, sí, entre Colina 1 y Colina 2 eligen un diputado, ¿ya? De verdad. Eligen un diputado, de todas maneras, van a elegir diputados. Incluso yo lo corroboramos, lo hablamos con abogados en algún momento, expertos en derecho constitucional, y la norma es tan ambigua y amplia que incluso ciertas personas condenadas a ciertos delitos podrían incluso ser candidatos. Exactamente. O sea, eso es así. Yo quiero avanzar porque nos queda poco tiempo, Fuad. Estamos a un poquito más de un mes solamente del plebiscito del 4 de septiembre. El gobierno no ha querido, y se entiende, no ha querido abrir la puerta a la tercera vía, ¿verdad? Porque sabe que esta cuestión, la encuesta de alguna manera cada vez te están hablando más claro y posicionando la opción del rechazo, y cada vez se estrecha más además la brecha de los indecisos, que eso no es menor. Y en ese sentido, ustedes justo a la senadora Rincón, al senador Walker, al expresidente, aunque parezca, y perdón que lo diga así un poco irrisorio, al expresidente Eduardo Frei, fueron pasados al tribunal, ¿verdad?, del partido. Y lo digo con mucho respeto, que suena un poco extraño que un expresidente de la República, pero... y un expresidente del partido. Y expresidentes de partido además. Y en ese sentido, ¿cómo se lidian con las tensiones internas, pero también qué tú ves? ¿Cuál sería la mejor alternativa de cara? Porque, como lo dijo el expresidente Lagos también, el 4 de septiembre no se termina nada. Hay un proceso abierto y hay que hacerse cargo. Yo estoy de acuerdo con eso. Esto tiene que continuar hasta tener la constitución que el país se merece. No puede ser demasiado tiempo, tiene que ser acotado. Por eso que me parece muy bien lo que está haciendo Jimena Rincón, Matías Walker, Iván Flores, ¿no es cierto?, de plantear una alternativa, un camino político, porque no puede ser que lleguemos al 4 de septiembre y después veamos cómo arreglamos la cosa, ¿no? Hay que abrir el camino, ¿no es cierto? Hay que abrir el camino y tener efectivamente, yo insisto, debiéramos tener un proceso que gane el rechazo, que tomemos lo mejor de la propuesta de la convención, lo mejor de Bachelet, no de una hoja en blanco, y quien lo haga, que efectivamente un grupo de académicos, por ejemplo, de distintas universidades regionales, hombres, mujeres, expertos de distintas materias, más un grupo de ciudadanos sorteados, que también tenga estas características, paridad, pueblo originario, sorteados, ¿ya?,
y que tengamos entonces el sentido común, que lo ¿No ponga hay la espacio para ciudadanía. otra convención? Que yo creo que no tiene sentido porque una convención tiene que partir de cero, elegir de nuevo, y yo creo que la gente Sí. vamos a perder mucho tiempo en inestabilidad si ya tenemos una propuesta de una convención. Claro. Y tenemos una propuesta que se hizo con participación, pongámosla sobre la mesa, que trabajen los expertos con el sentido común ciudadano por sorteo. Si es que hay acuerdo en otra materia, yo me abro cualquier alternativa. No es que tiene que hacer esto, no. Pero creo que eso sería razonable porque efectivamente incorpora el sentido común ciudadano más la opinión experta sobre estos dos grandes insumos y que efectivamente en 6 meses podemos estar votando una nueva constitución que ojalá sea aprobada por el 90% de los chilenos. ¿Ya? Yo creo que nos dé estabilidad, tranquilidad y prosperidad y justicia social hacia el futuro. Yo creo que eso es lo que el país espera. Y yo voy a luchar por eso. Si me tienen que expulsar del partido, estoy dispuesto a asumir las consecuencias, sobre todo porque esta mesa directiva no le quiso consultar a la base del partido, sino que una junta que... ¿Votaron 300 y 300 personas, pero además votaron personas que no deberían haber votado porque tenían sus mandatos vencidos. No, realmente fue muy manejado todo, pero más allá de eso, yo respeto la decisión del partido, pero esa propia junta apoyó un voto político que dice que se respeta la libertad de conciencia. Y mi conciencia me dice, por el bien del país, no solo tengo que votar rechazo, escondido en la Cámara Secreta, como quieren algunos, sino que tengo la obligación, porque además fui protagonista de este proceso, porque firmé el acuerdo por la paz y la nueva Constitución y fue uno de los que lo articuló, porque estuve en la convención, fui candidato siendo presidente del partido, trabajé un año intensamente porque creo que Chile necesita una nueva Constitución, tengo la obligación ética, creo yo, de explicarle a la gente cuáles son mis razones de, en esta oportunidad, votar rechazo. Esto no estamos viendo si es de derecha o izquierda, no es la discusión de la Constitución del 80, ya la hicimos y el 80% votamos apruebo. No, esto simplemente, esto es bueno o es malo para el país y a mi juicio es malo y es muy malo para el país. Y por lo tanto, si tengo que pagar como... yo milito a los 14 años de la democracia cristiana, tengo 45. 2/3 partes de mi vida ya he estado, digamos, en la democracia. Más de 2/3 partes de mi vida he estado en la democracia cristiana. ¿Ya? He tenido el honor de presidir el partido. Pero si efectivamente algunos, porque están obsesionados con aparecer lo más a la izquierda posible, se dan un par de pegas en el gobierno. ¿Ya? Y por eso que de alguna forma tomaron esta decisión sin un debate, sin la posibilidad de hacer una discusión a fondo. La única oportunidad que yo he tenido de poder intervenir en el partido fue 4 minutos que me dieron en esa Junta Nacional. 4 minutos. 3,5. 3,5, me lo cortaron. No, de verdad, porque eran 4 minutos. Algunos le dieron mucho más, hablaron 10 minutos. 10 minutos. ¿Ya? A mí me cortaron a los 3 minutos y medio. O sea, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿Ya? El único convencional de la democracia cristiana. ¿Por qué? Porque lo único que querían es aprobar para poder ver si después pueden entrar al gobierno. Eso me parece a mí no solo indigno, no solo una actitud rastrera, sino que además me parece una irresponsabilidad con el país. Si me pasan al Tribunal Supremo por actuar en conciencia y por pensar en el país, bienvenido sea. Ellos tienen el problema, porque esa actitud no es ni demócrata ni es cristiana. Por último, bueno, estamos en Sobremesa Constitucional junto a Fatsaín, ex convencional, junto a Marcelo Muñoz, parte de nuestro panel. Escriba sus comentarios también ahí. Queremos saber lo que usted está opinando ahí con el hashtag Sobremesa Constitucional. Ya estamos en los minutos finales. Parte de los senadores de la bancada de Demócrata Cristiana presentaron esta reforma constitucional por los 4/7, ¿verdad? Han aparecido diversas voces, por ahí se vio a parte del un senador del Frente Amplio hablando un poco haciendo un poco de lobby ahí con los compañeros en el Senado para poder, de alguna forma... Hay un problema ahí, ¿verdad? Y los senadores del Partido Socialista, algunos están en reflexión, otros han dicho que es una buena medida, etc. Se aprobó por unanimidad en la comisión, Benjamín. Sí. Porque, oye... Yo te quiero preguntar, ¿cuál es la relevancia de que se apruebe esta norma en el Senado? ¿Por qué? Porque si gana el rechazo, como yo creo que va a ganar... Que contemos un poco a la gente qué significa esa reforma constitucional. Si gana el rechazo, eso va a permitir que se abra este camino con un quórum de 4/7 y no que se tenga que aprobar una reforma a la Constitución actual por 2/3 para poder lograr la tercera vía, digamos. Hay una organización de la sociedad civil que armó una campaña y se inscribió que se llama Ni esta ni la anterior, rechazo por una mejor. Y yo creo que ese camino de que ni la del 80, ni esta, ni la de Pinochet, ni la del PC, ¿ya? Necesitamos una constitución
buena para el país. Bueno, eso se facilita con este proyecto de los 4 séptimos, que tengamos una opción que nos una. Mira, España, después de una dictadura que quebró al país completamente también, que fue la de Franco, bueno, lo que hizo fue generar un proceso constituyente que fue aprobado por el 90% de los españoles. Y eso permitió que España pasara a ser uno de los países más pobres de Europa a uno de los países más desarrollados. ¿Por qué? Porque hubo un consenso político de lo que había que hacer. Y un Estado social de derecho, con Estado de bienestar, etcétera. Bueno, ¿por qué? Y le dio estabilidad, porque fue aprobado por el 90% de los... ¿Por qué en Chile vamos a pasar de una constitución que nos divide a otra que nos divide, en lugar de darnos la oportunidad de tener una que nos reencuentre en la paz, en la justicia, y que nos permita efectivamente tener un mejor futuro y no un peor futuro? Mira lo que hoy día está ocurriendo. ¿Chile está mejor o peor que hace 4 años atrás? ¿Ah? Con la inflación que tenemos, con la inseguridad que tenemos, con el estancamiento económico. Entonces, esto lo único que va a hacer es exacerbar eso. ¿Queremos seguir en el camino del retroceso para nuestro país o queremos retomar un camino que nos permita construir un futuro mejor para todos? Fat, por último, tú como líder político ya por muchos años, tú mismo lo decías, has militado más de las 2/3 partes de tu vida en la democracia cristiana y has sido un actor relevante en la política nacional, local y nacional. ¿Se reconfiguran las fuerzas políticas de cara a lo que viene? ¿Cómo ves un poco el rol de la centroizquierda, que es bien insólito de alguna manera, porque de alguna manera lo que uno estaba acostumbrado a ver era que la centroizquierda y a una izquierda, pero hoy día desde la centroizquierda hacia la derecha más dura fueron completamente excluidos de la discusión constitucional. Entonces, ¿cómo ves que se reconfigura la fuerza de cara a lo que viene cuando hay 2 expresidentes de la concertación que también saben a decir muy claramente cuál es su posición, etcétera? Lo primero es que uno de los problemas que tenemos es que la convención es una foto corrida, ¿ah? O sea, cuando los 2/3 están de los socialistas a la izquierda, esa no es la realidad social y por lo tanto todo el resto quedamos excluidos de los grandes acuerdos, de la conversación, en muchos casos incluso. Yo por lo menos me metí igual en la conversación, era más patú. Pero, y eso hace que esté desestimada. Chile no necesita ni una constitución de derecha ni una de izquierda, necesita una constitución para todos, ¿no es cierto? Y yo creo que eso nos lleva también a repensar, porque se instaló de repente como un mantra de que los 30 años era lo peor que le había pasado al país, cuando fueron en todos los indicadores los mejores 30 años que ha tenido la historia de Chile. ¿Le faltó coraje a la concertación para defender alguna de esas cosas? Por supuesto que le faltó, pero también de autocrítica, porque yo creo que en su momento, cuando la concertación tuvo mucho apoyo, cuando era sinónimo de cambio y de gobernabilidad, pero en algún momento también hay que decirlo, dejó de ser sinónimo de cambio, como que nos achanchamos, nos acostumbramos y ya el impulso transformador se fue perdiendo, pensamos que éramos los jaguares, nos creímos el cuento, ¿no es cierto?, que pasa mucho también en los equipos de fútbol, en los jugadores. ¿Ya? Y bueno, empezamos a dejar cosas pendientes que generaban espacios para abuso, para desigualdad, que podríamos haber impulsado, y se metió la corrupción también. Y luego yo creo que se recuperó la épica de cambio con el segundo gobierno de Bachelet, pero ahí fallamos en la gobernabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser una alternativa progresista, ¿ya?, de centro y centroizquierda, a mi juicio, que ofrezca al país cambio, gobernabilidad, seguridad? Estuvimos acomplejados con el discurso de la seguridad. Yo era parlamentario y la agenda corta antidelincuencia, que era un montón, que hoy día uno dice, oye, pero esto era insólito. ¿Ya? No, pero ¿cómo? Esto es fascismo puro. Bueno, los diputados oficialistas dijeron que era la última vez que iban a aprobar el estado de excepción. Imagina, entonces, oye, un complejo cuando hoy día a quien golpea con más fuerza el crimen organizado, el narcotráfico, la gente más modesta, pues. No hay nada menos progresista que condenar a la gente a vivir en la inseguridad encerrado en sus casas. ¿Ya? Entonces, estuvimos acomplejados con eso. ¿Ya? Oye, ¿cuánto? Justificando la violencia. Era una cosa como épica, una mirada como romántica de la violencia. Lo mismo le pasó a este gobierno, mire, que tiene una mirada romántica con el conflicto mapuche. Partió Izquiasiche allá, pensó que le iban a recibir con flores y la recibieron con balazo, digamos. ¿Ya? Muy lamentable, sí. Bueno, porque no tienen sentido de realidad. Entonces yo creo que esa izquierda que romantiza la violencia, que ningunea el tema económico, ¿ya?, y que al final termina siendo demagogia y populismo puro, ¿ya?, no es la que tenemos que seguir nosotros. Pero tampoco una derecha que se plante y frena los cambios y que al final termina generando esta polarización. ¿Ya? Yo creo cambios justos, razonables. Si necesitamos que la gente gane más, pague más para poder tener mejor salud, mejor educación, viviendas para la gente como corresponde, pensiones dignas. ¿Por qué se oponen permanentemente a eso? Si son mínimos de dignidad. Entonces, yo creo que ahí tenemos que tener carácter, personalidad y un proyecto político que tenga épica de cambio,
pero que también tenga ética, de responsabilidad, de gobernabilidad, de estabilidad económica, porque si no, cuando tiramos la casa por la ventana, se paga caro. O sea, la inflación que estamos teniendo hoy día era algo que hace algún tiempo atrás pensábamos que en Chile no nos iba a ocurrir. Y cuando se empieza a disparar la inflación, esto es difícil detenerlo. ¿Y a quién paga las consecuencias? La gente que recibe su sueldo en preso, que cada día le alcanza menos para llegar a fin de mes. Pues la clase media que ve cómo le suben los intereses de los créditos con el que paga la casita, con el que paga el autito y que se le hace cada vez más difícil de pagar. Así es. Entonces, eso es tremendamente irresponsable al final. La cuenta la pagan la clase media y los más pobres. Entonces, el populismo sale gratis, ¿ya? Pero la cuenta la pagan la gente que más lo necesita. Lamentablemente. Gracias, Fuad. Gracias, Marcelo. Esto fue Sobremesa Constitucional, conversando hoy día sobre plurinacionalidad, sus alcances, sus implicancias, sus efectos, qué significa, y bueno, cada vez más cerca de este plebiscito de salida el 4 de septiembre, donde intentamos desde este espacio, de esta sobremesa, con un café a esta hora de la noche, poder acompañarles, poder entregarles las herramientas, los argumentos, para que podamos votar en libertad. Así que muchas gracias una vez más, Fuad. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín, Marcelo. Esto Gracias. fue Sobremesa Constitucional, lo que nos interesa conversar. Buenas noches.